Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos. Bueno, comentaros que desde Udalberri Bilbao Común estamos encantadas y agradecidas de contar con la presencia de Alberto Cubero, que como todos sabéis es concejal por Zaragoza en Común, gestiona el área de servicios públicos y personal y además es responsable del Observatorio de Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Sabemos que este viaje ha sido un esfuerzo de agenda y te agradecemos mucho, Alberto, que estés por aquí, hayas hecho el esfuerzo de venir a compartir con nosotros pues, la visión sobre la remunicipalización de servicios públicos. Pues sin más, Alberto, te dejo la palabra. Es siempre un placer venir por aquí, volver a encontrarme con viejos amigos y camaradas y sobre todo también agradecer la celebración de este acto. Creo que es importante tener espacios y foros como estos en los que hablemos de un tema tan traído y tan llevado y que tan de moda está como es la remunicipalización de los servicios públicos. Yo creo que es importante hacer primero una visión general de lo que supone la remunicipalización de los servicios públicos, qué supone la externalización o qué está suponiendo la externalización de los servicios públicos y tal vez por eso también entendamos las ampollas que se levantan en ciertos partidos políticos y en ciertos grupos de poder económico al margen de la política, pero que nunca se presentan elecciones, pero siempre gobiernan, como decimos algunos. Tenemos que entender en ese escenario global lo que supuso la crisis del capitalismo en el Estado español, un modelo económico en el que había dos sectores hegemónicos, que era el sector de la banca, el sector financiero y el sector de la construcción, y que cuando ese modelo de desarrollo del capitalismo hace crack y entra en crisis, esos dos sectores hegemónicos tratan de regenerarse y de recuperar sus tasas de beneficios. Y esto es así de claro. Y el sector financiero lo que trata, su estrategia de recuperación es trasvasar la deuda privada a manos públicas y hacer que el pago de la deuda sea una prioridad con el artículo 135 y su deriva legislativa. Y ese sector de la construcción, esas grandes empresas de la construcción, los FCC, los Ferrovial, los ACS, su estrategia de recuperación es entrar y afianzar y extender el modelo de externalización y privatización de los servicios públicos. Y precisamente el artículo 135 también tiene otra línea de deriva legislativa que precisamente hace que todo esto sea posible y que esa externalización que ya se venía dando hace 30, 40 años con la constitución de los ayuntamientos democráticos se intensifica con estos años de crisis económicas y la ley antiayuntamientos de bases de régimen local condiciona a los ayuntamientos a que hay competencias que son impropias y hay que externalizarlas, las tasas de reposición de funcionarios que hace que se pierda empleo público. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos perdido de 5.500 trabajadores, ahora estamos en 4.700, 4.800, eso te lleva a que muchas veces no puedas prestar servicios desde los públicos y te condicionen a externalizarlo. Por lo tanto, esa estrategia de recuperación y de regeneración del sistema capitalista hace que tengamos una crisis de deuda, pero que también tengamos una estrategia del capital de ese sector hegemónico para la externalización de los servicios públicos. Y ahí, en este modelo de recuperación y en este momento de crisis económica, las candidaturas de Unidad Popular ponemos encima de la mesa la remunicipalización de los servicios públicos. Y por lo tanto es una apuesta que confronta directamente con el modelo y con la estrategia de recuperación del capitalismo en el Estado español. Y por eso muchas veces, aunque parezca evidente, aunque tengamos los informes a favor, aunque se demuestre que hay ahorro económico, mejora de la calidad del servicio, nos encontramos con las dificultades que nos estamos encontrando y con los bloqueos políticos y mediáticos que nos estamos encontrando en la remunicipalización de los servicios públicos. Estas empresas que son del capitalismo de amiguetes, los FCC, los Acciona, los Ferroser, que lo fueron en la generación de la burbuja inmobiliaria, lo han sido y lo están siendo también en la externalización de los servicios públicos. Y esto es lo primero que debemos de denunciar. Tienen beneficios multimillonarios en la externalización de los servicios públicos, engañan a los ayuntamientos y a las administraciones públicas incumpliendo los propios pliegos de condiciones y mantienen una política laboral de auténtica represión sindical. Y esto tenemos que denunciarlo y ponerlo encima de la mesa. En Zaragoza tenemos contratas en las que hay delegadas sindicales que han sido despedidas, delegadas sindicales, condiciones de ERES, de rebajas sustanciales de las condiciones laborales, muchas veces licitando a la baja en los contratos y repercutiéndolo a los 3-4 meses en las condiciones laborales de los trabajadores y por lo tanto son auténticos tiburones económicos que se aprovechan de lo público y que sangran a lo público. Y son
los generadores de las principales tramas de corrupción de este país. Esto es algo que les molesta mucho, que se lo recuerdes. Nosotros tenemos preparada una exclusiva, una rueda de prensa la próxima semana seguramente en Zaragoza, en la que vamos a hacer la relación de las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de Zaragoza, y más del 50, más del 60% de esas empresas están implicadas en tramas de corrupción. Los tuvieron en la burbuja inmobiliaria y lo siguen estando en la externalización de los servicios públicos. Aquamed, Pokémon, Gürtel, el caso Palau, el caso Taula, son tramas de corrupción que se han generado en la externalización de los servicios públicos, y por lo tanto la remunicipalización, siempre lo decimos, es una cuestión de dignidad política y de sacar esos caldos de cultivo de la corrupción de nuestras administraciones. ¿Qué nos planteamos o cómo nos planteamos Zaragoza en Común la remunicipalización de los servicios públicos? ¿O por qué la defendemos? ¿O con qué 3 argumentos la defendemos? En primer lugar, supone un ahorro económico para el ayuntamiento, supone una mejora en la calidad del servicio y supone una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y supone una estabilidad en el empleo. ¿Por qué supone un ahorro económico? Esto es más que evidente. Una empresa no es una ONG. Cuando tiene un contrato lo que busca es obtener beneficios. No prestan el servicio de transporte urbano, ni limpian las calles de las ciudades, ni los edificios municipales, ni mantienen los parques y los jardines porque sean una ONG, ni por altruismo, ni por sentido de ciudad. Lo hacen por obtener un beneficio. Y hay que ser conscientes que esas empresas que antes construían casas, pues ahora prestan servicios, y lo hacen también por obtener un beneficio. Muchas veces en los propios pliegos de condiciones viene marcado, tasado el beneficio que tienen que obtener, en torno a un 5 o hasta de un 15% nos hemos encontrado en pliegos de condiciones en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por lo tanto la remunicipalización de los servicios públicos significa que te evitas ese beneficio empresarial, o que si lo tienes, ese beneficio empresarial lo puedes revertir en otras políticas sociales, que no es quedarse en los bolsillos de unas pocas personas. En segundo lugar, defendemos que es una mejora a la calidad del servicio, porque hay un beneficio empresarial lícito, pero también hay un beneficio empresarial ilícito. Y aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos llevado una estrategia que comentábamos antes también de fiscalización y de denuncia pública de los incumplimientos que estas grandes empresas están llevando, porque tienen su margen de beneficios, muchas veces regulado por el pliego de condiciones, pero muchas veces los contratos y las tareas que tienen acordadas por el Ayuntamiento no las están cumpliendo y están cobrando por ello. Y nosotros en esa tarea de fiscalización hemos llegado a comprobar cómo, también comentábamos antes, los camiones de FCC de limpieza viaria los tienen parados detrás de las tapias, o cómo nos estaban cobrando papeleras en parques y jardines que ni siquiera existían, o cómo estaban depurando las aguas, que ni siquiera tenían los instrumentos ni la maquinaria para depurar aguas, y por lo tanto esto supone un enriquecimiento ilícito que en el caso de una remunicipalización de los servicios públicos se podría utilizar para la mejora del servicio. Eso que estamos pagando definitivamente sería un trabajo que se haría y por lo tanto mejoraría la calidad del servicio. Y también consideramos que mejora las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que están contratadas por estas empresas, que como vemos muchas veces son los paganos de esa bajada de precios y que tienen actitudes de auténtica represión sindical. Con estas 3 condiciones defendemos la remunicipalización de los servicios públicos. Pero nos lo planteamos la remunicipalización en Zaragoza con 2 condicionantes. El primero es la caducidad del contrato y el segundo es la subrogación y la estabilidad en el empleo. La caducidad del contrato quiere decir que debe ser una vez caducado el contrato cuando nos planteamos la internalización y la remunicipalización del servicio, porque si no, la ruptura de un contrato, la cancelación de un contrato significa que debes abonar el lucro cesante, que es el beneficio empresarial que esa empresa creería obtener hasta la finalización del contrato, y por lo tanto la remunicipalización partiría de un coste económico añadido, y el argumento del coste económico es un argumento fundamental a la hora de convencer al ciudadano de los beneficios de la remunicipalización. Y en segundo lugar nos lo planteábamos desde la subrogación del personal, que los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están prestando esos servicios en esas grandes empresas fueran subrogados por el ayuntamiento y pasaran a prestarlo como trabajadores municipales. Luego hablaremos de desde qué modalidad contractual se podría hacer esto. Desde esos 2 objetivos nos los hemos planteado y con esos 3 argumentos fundamentales en Zaragoza la remunicipalización de los servicios públicos. Y desde el primer día implantamos
junto a una estrategia de fiscalización de las contratas que evidenciaba y que publicitaba a la ciudad de lo que realmente estaban haciendo estas empresas engañando a los zaragozanos y zaragozanas, también implantando una estrategia de economía social y cláusulas sociales en los pliegos de condiciones que no podían ser remunicipalizados, y después también, por supuesto, el planteamiento de la remunicipalización de los servicios. Ahora mismo estamos planteando 3 servicios, que son los puntos limpios, el 010, la atención telefónica, y las depuradoras. 3 servicios que están caducados, 3 servicios que desde la Oficina Técnico-Económica de Presidencia encargamos 3 informes económicos sobre cómo supondría económicamente la remunicipalización de estos 3 servicios. Decir que estos informes en los 3 sale en torno a un 15-20% más barato si consigues repercutir el IVA. También solicitamos unos informes jurídicos que vienen a decir que sí se puede remunicipalizar los servicios públicos, que frente a esa dominación ideológica que nos han sometido durante tantos años de que lo público es un derroche, es ineficaz, que es lo privado, lo ágil, lo eficaz, lo que ahorra, y que por lo tanto no solo es mejor, sino que incluso no se puede hacer eso, y algún compañero lo comentábamos ahora en la puerta, que llegan a decirnos que eso no se puede. Los informes jurídicos que tenemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y luego os pasaba el correo a varios compañeros de Dalberri, no tenemos ningún problema en facilitarlo, ya se lo hemos facilitado a varios ayuntamientos, a Madrid, a algún ayuntamiento andaluz que nos lo ha solicitado, nos viene a decir que sí, que se puede remunicipalizar los servicios públicos. Que es evidente que si tú tienes un contrato, cuando ese contrato se caduca, tú puedes decidir si prorrogar el contrato con esa empresa, con otra, o prefieres hacerlo por tus propios medios, y por lo tanto sí que se puede remunicipalizar. Los informes económicos nos dicen que es más barato remunicipalizar, que costaría menos, y el tercer informe, que es el que solicitamos para ver qué ocurriría con esa condición de la subrogación del personal y de la estabilidad en el empleo, que diría que es la parte más conflictiva técnicamente, la más conflictiva, sobre todo por la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, incluso el principio constitucional de acceso a la función pública, de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Lo que nos vienen a decir estos informes jurídicos es, por un lado, aparte de que sí se puede remunicipalizar, que también se puede subrogar al personal, que ese personal que está trabajando en las contratas municipales podría formar parte del personal municipal, incluso que estaríamos obligados a subrogar al personal, amparándonos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, artículo que lo que viene a decir es la sucesión de empresas, y que si una empresa cambia de dueño, lo digo pronto y mal, ese nuevo dueño está obligado a mantener los mismos trabajadores con las mismas condiciones, y que en el caso de una sucesión de empresas e incluso una remunicipalización, que se entendería como una sucesión de empresas, se ampara también en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto se puede e incluso se debe subrogar al personal. Luego estaba la duda de la estabilidad en el empleo. Una vez subrogados, lo que el informe jurídico nos plantea es que de las 3 estructuras que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza ahora mismo, la administración local, los organismos autónomos y las empresas públicas, el informe nos aconseja la remunicipalización a través de las empresas públicas, porque tanto organismos autónomos como administración local se basan en el derecho público, también en materia laboral, pero que las empresas privadas se basan una parte en derecho público, pero se basan en derecho privado a la hora de las cuestiones laborales, y por lo tanto se amparan en el Estatuto de los Trabajadores. Y que lo que marca el Estatuto de los Trabajadores a la hora de una rescisión de contrato, lo que marca artículo 51 y 52, dentro de las modalidades del despido, por decirlo claramente, no está el estar sujeto a una oferta de empleo público. Que la oferta de empleo público solo está basada en el derecho público y no en el derecho privado, y por lo tanto en el Estatuto de los Trabajadores. Y que esas plazas deberían de ser unas plazas a extinguir hasta que el trabajador se jubilase, se fuese voluntariamente o fuese despedido dentro de las categorías del despido objetivo que existe dentro del Estatuto de los Trabajadores. Esto es lo que nos dicen los informes jurídicos
que hemos trabajado codo con los técnicos, basándonos en experiencias ya que han existido en Zaragoza, decir que sí, han existido en el resto de España, perdón, decir que no somos pioneros en esto, que se llevan muchos años hablando de este tema y ha habido de las grandes ciudades, tal vez León, capital de provincia, es la más conocida que ya ha realizado un proceso de remunicipalización, pero en Andalucía, en municipios gobernados por Izquierda Unida, ha habido numerosos procesos de remunicipalización. Medina Sidonia en Cádiz, en algunos pueblos de la cuenca del Guadalquivir ha habido procesos de remunicipalización amparándose en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores a través de una empresa pública y que esos trabajadores llevan trabajando en esa empresa pública municipal 10, 15, 20 años. Por lo tanto, es posible y ha habido experiencias. También nos dicen determinados grupos políticos y las empresas en petit comité que, bueno, que Medina Sidonia es un pueblo pequeñito, pero que Zaragoza es una gran ciudad y que ya estamos un poco jugando con fuego, ¿no? Que en Zaragoza va a ser un poco más difícil remunicipalizar los servicios públicos. Ahora mismo, de estos 3 servicios tenemos los 3 informes económicos que nos dicen que son favorables, tenemos los informes jurídicos que nos dicen que se puede y que se puede subrogar al personal, pero tenemos un problema, y es que la modalidad de empresas públicas que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el Ayuntamiento de Zaragoza ahora mismo tenemos 5 empresas públicas: Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda, Ecociudad Zaragoza y Zaragoza Desarrollo Expo. Estas empresas tienen un objeto muy concreto de actuación en el mercado: vivienda, cultura, deporte, lo podéis imaginar. Ecociudad, su margen de negocio en el mercado es el ciclo integral del agua, y Zaragoza Desarrollo Expo es una empresa que se hizo ad hoc para la Exposición Internacional del 2008 en Zaragoza, que tiene un objeto delimitado geográficamente, lo que fue el recinto ferial de la Expo del 2008. Y por lo tanto, de estos 3 servicios que ahora mismo tenemos en la agenda de la remunicipalización, solo las depuradoras coinciden con el objeto de una empresa pública del Ayuntamiento de Zaragoza, que sería Ecociudad. Tanto el 010 como Puntos Limpios no coinciden con ningún objeto de ninguna de las 5 empresas y, por lo tanto, nos tendríamos que ir o a la creación de una nueva empresa pública o a la ampliación de un objeto de una empresa pública. Y aquí tenemos un problema. No está batido antes, no sé cómo estamos en Bilbao, pero en Zaragoza estamos inmersos en un plan de ajuste. Tenemos demasiada deuda pública, seguramente también por aquella exposición internacional del 2008. Y dentro de ese plan de ajuste, una de las limitaciones que pone el señor Montoro es la creación de empresas públicas y la modificación de objetos de empresas públicas. Estamos trabajando con Economía y Hacienda para poder salir el periodo de pagos y algunos criterios más del plan de ajuste, pero ahora mismo la única que nos planteamos y que teníamos ya todo preparado para la remunicipalización es las depuradoras a través de Ecociudad. Teníamos ya todos los informes económicos, jurídicos, técnicos, para hacer la remunicipalización, pero tenemos un problema, que es el problema que existe en todos los ayuntamientos, que la remunicipalización de los servicios públicos es necesaria una mayoría plenaria. Y este es el principal hándicap que tenemos en Bilbao, en Zaragoza, en Madrid y en Barcelona, porque aunque estamos gobernando en minoría. ¿Vale? Zaragoza tiene 31 concejales, 10 son del Partido Popular, 9 somos Zaragoza en Común, 6 Partido Socialista, 4 Ciudadanos y 2 Chunta Aragonesista. Partido Socialista y Chunta Aragonesista apoyaron a Zaragoza en Común, suman 17, la mayoría es 16, estamos gobernando en minoría y a partir de aquí necesitamos los apoyos políticos de estos 2 grupos para sacar todo lo que es competencia de pleno, cuestiones urbanísticas, ordenanzas fiscales, presupuestos y también la remunicipalización de los servicios públicos. La experiencia de estos 8 meses de gobierno pues está siendo dura, como Madrid o como Barcelona, aunque yo cuando hablamos con los compañeros de Madrid y Barcelona les digo que es un poco más dura porque el que gobernaba antes en el Ayuntamiento de Zaragoza era el Partido Socialista, en Madrid gobernaba el Partido Popular y es muy fácil tener un socio cuando no es el que anteriormente ha gobernado y precisamente cuando estás haciendo todo un destape de lo que está significando y lo que ha significado la externalización de los servicios públicos, los incumplimientos, las corrupciones de baja intensidad y ahora mismo la relación es que se está bloqueando todo que tiene que ver con mayoría plenaria. Nos bloquearon las ordenanzas fiscales, nos han bloqueado todas las cuestiones urbanísticas, nos están obligando a sacar proyectos de especulación urbanística y la remunicipalización en el mes de marzo nos la bloquearon. El contrato de las depuradoras caducaba el 1 de abril. Nosotros en un primer momento llevamos al Consejo de Administración de la Sociedad de Ecociudad un dar cuenta de los informes, un dar cuenta que simplemente es, como dice el punto del orden del día, es dar cuenta, decir, tenemos estos informes, dice que son favorables, aquí los tenéis, si queréis debatimos y los miráis en casa,
y el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos juntaron sus votos para exigir que retiráramos el punto de dar cuenta. Un punto que no se decía nada, solo se daba cuenta. O sea, nosotros decíamos que no os queréis ni dar cuenta, ¿no? de que se puede remunicipalizar los servicios públicos y que solo falta de vuestro voto. En ese mismo consejo nos solicitaron un consejo extraordinario en el que sacáramos unos nuevos pliegos para las depuradoras. En definitiva, que siguiéramos manteniendo externalizados los servicios públicos. Todo esto se engloba dentro de una negociación que tenemos de un acuerdo de gobernabilidad en el que ofrecemos al Partido Socialista y a Junta Aragonesista toda una serie de temas en los que se necesita mayoría plenaria, y estamos en esa negociación, que va más allá de la remunicipalización, que también es por otros temas, pero la verdad es que desde que les ofrecimos el pacto de gobernabilidad ha ocurrido esto en la sociedad de Ecociudad. Nos han convocado un pleno extraordinario en materia urbanística para que, juntando otra vez los votos del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, saquemos adelante proyectos de especulación urbanística que teníamos paralizados. También se han vuelto a juntar todos los grupos de la oposición, incluso Junta Aragonesista, para hacer una actuación ante una huelga de autobuses que estamos viviendo en Zaragoza, pidiendo medidas que solicita la propia empresa. Entonces, algunos ya empezamos a decir que igual nos están contestando por la vía de los hechos a ese pacto de gobernabilidad y estemos a las puertas de una posible, más que posible, moción de censura en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid y en todas las ciudades que están gobernadas por candidaturas de Unidad Popular, esperando lo que pasa a las elecciones generales. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. Seguimos presentando los informes de la remunicipalización, lo llevaremos a votación un día y todos quedaremos retratados. Habrá 9 votos de Zaragoza en común, eso os lo aseguro. Os puedo casi asegurar que también habrá 2 votos de Junta Aragonesista, pero seguramente se bloquee si no cambian las circunstancias políticas. Y con esto sí que concluyo, y lo digo siempre, hay algo que en lo que hemos fallado las candidaturas de Unidad Popular, que hemos ganado las grandes ciudades, pero en gran medida hemos contribuido a que las calles se vacíen. Y se han vaciado las calles, y hace 2 años había 1,5 millones de personas en Madrid en las marchas de la dignidad, y en Zaragoza había movilizaciones por la remunicipalización de los servicios públicos, y tenemos que ser conscientes, y vuelvo al principio, que estamos hablando de unos poderes económicos que son muy fuertes, que no necesitan presentarse a las elecciones, que tienen un gran poder social, mediático y económico, y que si a ese gran poder no le oponemos otro contrapoder en las calles con una sociedad organizada, movilizada y tensionada, las correlaciones de fuerzas en las instituciones quedan vacías. Y por lo tanto también animar a hacer encuentros como este, pero también animar a volver a recuperar un ciclo de movilización y de tensión social en este país, para que propuestas como la remunicipalización de los servicios públicos, propuestas como auditorías ciudadanas de la deuda e impago de deudas ilegítimas, propuestas que van precisamente a esa estrategia de recuperación del capitalismo en España, no creáis que las vamos a sacar ni con mayoría simple ni con mayoría absoluta. Y por lo tanto animaros a seguir con el debate y a seguir también generando esa tensión social en la calle. Y me callo porque creo que llevo ya 20 minutos. Y